Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre los casos de factorización. Vamos a trabajar especialmente en los casos que se necesitan para resolver una ecuación cuadrática. Entre los casos de factorización que es necesario reconocer y recordar para resolver una ecuación cuadrática es el factor común, caso número 1, la diferencia de cuadrados, caso número 4. Tenemos los casos de trinomios, trinomio cuadrado perfecto, caso número 3. Tenemos el trinomio de la forma x2 más bx más c, caso número 6. Y el trinomio x2 a x2 más bx más c, que es el caso número 7 de factorización. Ahora vamos a trabajar entre el factor común, en qué casos, en qué ejercicios se puede aplicar el factor común. Entonces empezamos por factor común. El factor común se aplica a binomios y trinomios o polinomios en el cual los términos contienen un número que es múltiplo, entre ellos es común, tienen un común denominador, o también porque tienen una letra en común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de x2 menos 5x. Este es un binomio. Este binomio tiene en común la x, tiene en común la x. Entonces, el factor común de este binomio sería la x. Dentro del paréntesis y colocamos los términos que multiplicados por ese factor, por x, me van a dar x2 menos 5x. Entonces, ¿de qué forma podemos encontrar los términos que van dentro del paréntesis? Hay dos formas que se pueden trabajar. Usted lo puede hacer directamente. ¿Qué término multiplico por x para que me dé x2? Entonces usted dice, bueno, x por x me da x2. Es una forma directa. ¿Qué término multiplico acá para que multiplicado por x me dé 5x? Entonces sería el 5. Esa sería una forma directa, ¿sí? Multiplico x por 5, me da 5x. ¿Cómo hago para comprobarlo? Hago la multiplicación. X por x, x a la 2, x por 5, menos 5x. Y ahí tengo el caso factor común. ¿Cómo puedo sacar el mismo caso, ¿sí? De otra forma, si directamente se nos dificulta, entonces podemos hacerlo. Si tengo x2 menos 5x, entonces el factor común, ya sabemos que la x, que es la letra en común. Esta letra, entonces va a dividir o a simplificar cada término del binomio que me están dando. Entonces, x a la 2 dividido en x, lo podemos hacer así, x a la 2 dividido en x. Entonces simplificamos y me va a quedar x. Entonces colocamos dentro del paréntesis x. Igualmente hacemos con el segundo término, menos 5x dividido en x. Entonces tengo menos 5x dividido en x. Simplifico o divido la expresión y eso me va a quedar menos 5. Entonces es el número que va a ir acá, ¿sí? Entonces mire la otra forma como se puede calcular los términos que van dentro del paréntesis, simplificando, cuando no lo puedo hacer directamente, no lo puedo hacer como lo hicimos en la primera parte, en forma directa, ¿sí? Siempre se va a dividir por el factor común, por el término que es el factor común. Y ahí tenemos x por x, x a la 2, x por menos 5, menos 5x.
Esto es cuando tienen en común solamente la letra X. Otro ejemplo sería así. Otro ejemplo sería 4x a la 2 menos 8. ¿Qué tienen en común? Solamente tienen en común que el 4 y el 8 son múltiplos del 4, ¿cierto? Son múltiplos del 4. Entonces el factor común, para hacerlo directamente, entonces yo digo, el factor común de 4 y 8 sería 4. Quiere decir, el 4 es el número que puede dividir a 4x2 y puede dividir al 8. El número mayor que puede dividir a los dos. Porque también el 2 divide al 4 y divide al 8. Pero el número mayor que puede dividir al 4 y al 8 sería el 4. Entonces ese sería el factor común. Luego hago el proceso, divido. Entonces 4 dividido en 4 me va a quedar 1. Entonces x a la 2 quedaría dentro del paréntesis, ¿sí? 4x2 dividido en 4 sería 4x a la 2. Yo puedo hacerlo en forma de fraccionario para simplificarlo, ¿sí? 4x2 dividido en 4, ¿qué se cancela? Se cancela el 4 y va a quedar x a la 2. Igual, 8 dividido en 4, ¿cuánto da? 2. En forma directa lo puedo hacer, pero si no, entonces lo hago simplificando. 8 dividido en factor común, que es 4, me va a dar menos 2. Entonces me queda menos 2. Entonces yo lo puedo hacer el factor común, ¿sí?, en forma directa, simplificando cada término por el factor común. Y voy colocando dentro del paréntesis la expresión o los términos que me dan de dividir por el factor común el ejercicio que me están dando. En este caso, entonces, acá tenía solamente el factor común la letra, en este ejercicio tenía solamente el factor común el número, pero también puede existir que el ejercicio tenga en común un número que divida los coeficientes y que también tengan en común una de las letras, ¿cierto? Entonces acá el factor común, ¿sí?, o el común denominador para el 3 y el 6 sería el 3. El 3 divide al 3 y divide al 6, entonces ese sería el común denominador para los dos. Bueno, y en este caso también tenemos la X. La X como factor común de las letras, la X. Dentro del paréntesis vamos a colocar los términos que multiplicados por 3x me den 3x a la 2 y me den 6x, ¿sí? Entonces, si lo hago directamente, pues hago el proceso de la división. 3x a la 2 dividido en 3x, entonces me va a dar 3 dividido en 3 da 1. X a la 2 dividido en x, pues simplificamos, me va a quedar x, ¿sí? Si lo quiero hacer, lo hago entonces haciendo el proceso. Acá se cancelo 3 y cancelo una x. ¿Qué me queda? Aquí está x a la 2, acá abajo está una x, queda cancelo una x y me va a quedar x. Menos 6x dividido en 3x, entonces 6 dividido en 3 sería 2, ¿cierto? Sería 2. X dividido en x da 1, entonces no se coloca. Pero si yo quiero hacerlo, entonces acá lo puedo hacer
aplicando el proceso de la división o dividiendo, simplifico, 6 dividido en 3 quedaría 2, la x y abajo la x se cancelaría, entonces se cancela x con x y solamente me va a quedar menos 2. Entonces acá quedó 3x entre paréntesis x menos 2. Si usted quiere comprobar si le quedó bien factorizado, multiplique el factor común por el paréntesis y le tiene que dar el binomio o el ejercicio que le están dando. 3x por x, 3x a la 2, x por x, x2. 3x por menos 2, entonces 3 por 2, 6, daría menos 6x. Y aquí tengo el factor común. Factor común en los tres casos que se puede presentar de un binomio. Debemos tenerlos en cuenta para aplicarlo en la solución de ecuaciones cuadráticas. Bien, también otro caso de factorización que vamos a necesitar es diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, ¿sí? Como la palabra lo dice, diferencia, hablamos del término de la resta, menos, el término menos. Cuadrados, estamos hablando de dos términos que tienen raíz cuadrada, ¿sí? Que son potencias cuadradas. Entonces, en este caso podemos encontrar x a la 2 menos 16. Diferencia porque se está restando, tiene el signo menos, y cuadrados porque tanto el x a la 2 como el 16 tienen raíz cuadrada exacta, son potencias cuadradas, por eso se aplica entonces el caso diferencia de cuadrados. ¿Cómo es el proceso para resolver este caso en este tipo de ejercicios? Fácil, sencillo. Se saca la raíz cuadrada de cada término, entonces sacamos la raíz de x a la 2 y sacamos la raíz de 16. La raíz para ambos casos. Entonces ya sabemos que la raíz de x a la 2, entonces acá cancelamos y queda x. La raíz de 16, recordemos que la raíz de 16, por ser una raíz, va a ser entonces más 4 y menos 4. ¿Sí? Más 4 y menos 4. ¿Por qué? Porque va a ser positivo y negativo. Porque si yo elevo a la 2 el 4 positivo, me da 4 por 4, 16. Si yo elevo el menos 4 elevado a la 2, también me va a dar 16 positivo. Entonces, cuando yo voy a calcular una raíz cuadrada de un número positivo, el resultado siempre va a ser más y menos. Eso se debe tener en cuenta. El resultado va a ser positivo y va a ser negativo. Entonces la raíz de 16 es más 4 menos 4. Por eso el caso de diferencia de cuadrados se coloca el resultado entre dos paréntesis. X más 4 y x menos 4. Se coloca entre dos paréntesis. X más 4, x menos 4. Así se aplica el caso diferencia de cuadrados. ¿Sí? Otro ejemplo. Llamémoslo entonces aquí, ejemplo 1, ejemplo 2. X a la 2 menos 25. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz cuadrada de x a la 2? Raíz de x a la 2, ya sabemos que es x. La raíz de 25, entonces ya sabemos que va a ser más 5 y menos 5. Más 5 y menos 5. Entonces, el resultado de factorizar
x a la 2 menos 25 va a ser igual a x más 5 y x menos 5. Ese sería el resultado para la diferencia de cuadrados. Entonces, estos dos tipos de casos de factorización se aplican para binomios. Observemos que acá tengo dos términos y acá también tengo dos términos. ¿Cómo puedo identificar cuándo es factor común, cuándo es diferencia de cuadrados? Sencillo. Si los dos términos tienen raíz cuadrada, es diferencia, bueno, y dice menos, ¿no? Es diferencia de cuadrados. Cuando los dos términos, usted observa que tienen algo en común, un número que se divide o una letra en común, se aplica, es el factor común. Entonces debemos tener en cuenta cómo diferenciar cuando aplico factor común o cuando aplico diferencia de cuadrados en este tipo de ejercicios de binomios. Entonces esto lo vamos a aplicar para la ecuación cuadrática, pero necesitamos que recuerden este tipo de factorización. Luego vamos a ver entonces cómo se factoriza los trinomios. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos en el siguiente video para factorizar trinomios.